poco fuerte això. Les doy la bienvenida de nuevo, o sea que se ve que si lo pongo ahí se oye flojo y si lo cojo se oye demasiado fuerte. Bueno, tenemos el placer de recibir a Javier Varela Tortajada, que es profesor de la Universidad Nacional a Distancia, historiador especializado en el pensamiento político de España moderna y contemporánea, doctorado en el 87 en Ciencias Políticas y Sociología, y ha sido director de los centros de la UNED en Guinea Ecuatorial, director también del Museo Valencia de la Ilustración y la Modernidad, y actualmente ejerce como profesor de Historia del Pensamiento Político en la UNED. Entre sus numerosos artículos y libros destaca Jovellanos, La muerte del rey, El ceremonial funerario en la monarquía española, La novela en España, Los intelectuales y el problema español, y El último conquistador, Blasco Ibáñez. Pues nada, nos va a presentar la charla Blasco Ibáñez y els escriptors del seu temps. Señor Varela, cuando quiera. Muchas gracias. Sí, mi único y escaso mérito para estar aquí entre ustedes es ese libro que publiqué hace no muchos años, ¿no? Que era una biografía de Blasco, El último conquistador, se llamaba. La llamé así porque fue el nombre que le adjudicó un diputado socialista francés en una cena en París. Era la época en que Blasco estaba colonizando las tierras de Río Negro y Corrientes, y le dijo, usted es el último conquistador. Y me gustó la frase que yo creo que definía muy bien la actividad de Blasco Ibáñez en Argentina, y no solo en Argentina. La verdad es que Blasco Ibáñez es todo un personaje. Quizá la imagen popular de Blasco, la que ha quedado a través de las series de televisión, de la película más bien mala de Berlanga, ¿no? De tono berlanguiano, un poco no refleja quizá la complejidad y la totalidad del personaje. Blasco tuvo al principio de su carrera esa doble faceta de político y de literato. De literato vinculado a la política, porque era para rellenar los folletines del pueblo, para lo que escribía todas las noches, ¿no? Sobre la marcha, sin cuidar muchas veces el estilo, con un estilo llano y normal. Y esa doble es menos conocida, la faceta política de Blasco. ¿Quién diría hoy en Valencia que la política moderna en España entra por Valencia y entra de manos del blasquismo? De ese movimiento que impulsó Blasco y que le hizo dominar la ciudad de Valencia. No salió de la ciudad de Valencia. El contorno de Valencia era carlista. Si pasabas a Alboraya eran ya los carlistas. Sin desbordar el marco de Valencia. Pero la política, entendido por política moderna, esa que se hace con comités, con manifestaciones, con motines en ocasiones, con una organización sólida de partido, eso en España era insólito. Hasta años después no llegó a Cataluña, de manos del nacionalismo catalán y de manos de Alejandro Lerroux, que era su hermano en política, digamos. Esa política de ir a ganar elecciones, de conseguir concejales, de conseguir diputados, eso ocurrió por vez primera en Valencia y de manos de Blasco. Y además Blasco demostró que había una tradición republicana en la ciudad, cosa que no tenían otras, ¿no? Un fenómeno parecido es incomprensible en Lugo, ¿no? No hay ciudad mediterránea con tradición republicana. Demostró que se podía romper el corsé de la restauración, eso que Costa bautizó como oligarquía y caciquismo, se podía romper siempre que hubiera un liderazgo firme, y era el de Blasco, siempre que hubiera una organización adecuada y una disciplina. Se podía, apelando a las multitudes, romper ese corsé político. Lo que pasa es que el republicanismo español no era ese nuevo republicanismo que encarnaba Alejandro Lerroux y Blasco Ibáñez.
Y esa faceta de Blasco, digamos, de apertura a la política moderna, quizá es menos conocida y menos estimada hoy en día, ¿no? Entonces, el problema es que Blasco no fue profeta en su tierra. Esto se lo adelanto ya de antemano. Blasco no fue. Al principio parecía que iba a ser todo lo contrario. Y la faceta política de Blasco ayudaba. La popularidad de Blasco, conseguida en la calle y como diputado, es elegido diputado por primera vez el año del desastre, en 1898, ayudó también al Blasco el literato, le consiguió una popularidad en Madrid insólita. Y las críticas primeras que tuvieron ese primer ciclo de novelas, que yo creo que es el mejor Blasco. El mejor Blasco es el Blasco que va desde Arroz y Tartana, que es una novelita deliciosa, hasta qué sé yo, Cañas y Barro un poco más adelante, con un fuego de artificio final con los 4 jinetes del Apocalipsis. Ese primer Blasco es el Blasco que yo creo que es el Blasco que perdura hoy y que merece la pena ser leído por muchas razones, ¿no? O por varias razones merece la pena ser leído, porque están bien escritas, con llaneza, pero bien escritas, porque es un testimonio notable de lo que era la vida española y la vida valenciana en ese cambio de siglo. Y porque, bueno, es un gran descriptor y porque sigue, ahora lo diré, la estética del naturalismo. Blasco no solo era considerado como literato, sino como hombre de empuje. Es cuando aparecen en España las primeras traducciones de Nietzsche. Y Blasco se asemeja a un personaje nietzscheano. Dice Ramiro de Maeztu, muy influido por Nietzsche, como su amigo Ortega y Gasset, dice robusto, varonil, desenfadado y rudo. Y dice, escribe con una energía algo salvaje del estilo. Ese personaje que en un momento de apocamiento nacional encarna la potencia, encarna la fuerza, encarna el empuje, eso lo que le da, digamos, la consideración, o se traslada al campo literario y le da una consideración especial en esos primeros, en ese fin de siglo, digamos. Es muy estimado Blasco por la generación anterior, por la generación de Pérez Galdós, de Ortega y Munilla, el padre del filósofo Ortega y Gasset. Es muy estimado por Clarín, pero digamos que la estética de las novelas de Blasco siguen de manera muy estrecha las lecciones de su maestro, de Émile Zola. Era el valenciano, digo, un seguidor de la doctrina llamada naturalista. Zola había establecido un criterio, un método de novelar, tomando como ejemplo el que empleaba Claude Bernard al fundar la medicina experimental. La hipótesis del francés era que la herencia y el medio explicaban las manifestaciones intelectuales y pasionales del animal humano. Lo mismo que el realismo se opone al idealismo, el naturalismo pretendía ser lo contrario al romanticismo. La novela naturalista, tal y como se desarrolla en un magnífico ciclo zolesco, el de Guillaume Macquart, que hay novelas yo creo que antológicas, debía ser impersonal, debiendo tenerse a los hechos observados. El novelista se limitaba a presentar los hechos en su encadenamiento necesario, mostrando el comportamiento humano dentro de un medio social. Los críticos literarios apreciaron esta influencia de Émile Zola en las novelas de Blasco y al final, al hacer ese paralelismo, quedó definitivamente el remoquete del Zola español, y los franceses le bautizaron de esa manera. Empezó a tener un éxito, sobre todo con La Barraca, cuando La Barraca se publica en folletón, en El Liberal, que es un periódico uno de los periódicos de gran circulación, y empezó a percibir ingresos no desaforados, pero sí perceptibles ingresos por sus novelas.
y fue prontamente traducido al francés. Y ahí tuvo una suerte muy grande porque el traductor francés era Jos Herrel, que a la vez había sido traductor de D'Annunzio al italiano, y Herrel, con un francés exquisito, le aclimató, digamos, al público francés. Hizo de Blasco casi un autor francés. Tiene una correspondencia Blasco con Herrel muy tupida, que antes la he estado comentando contigo, muy curiosa, que se encuentra en Troyes, que espero que salga pronto publicada, donde tenía una gran intimidad Blasco con su traductor, le cuenta sus historias de amantes, no solo el negocio, y Herrel tiene potestad, le da potestad para incluso podar parte de las obras. Esto es insólito en un autor, pero tiene potestad para aclimatarlas, digamos, al gusto francés. Esto no duró demasiado, este éxito primigenio, digamos, o primero. Digamos que se topó rápidamente con parte de una nueva generación, que es la que hemos solido denominar generación del 98, y hay un primer atisbo, o más que atisbo, de oposición en Azorín. En una novela, es una de sus primeras novelas, digo novelas por decir algo, porque novelas en sentido convencional no escribe Azorín, son un conjunto de discursos, de descripciones de paisajes que no responden al criterio convencional de la novela. En la voluntad, dice Azorín, es el maestro. Ustedes saben quién es Azorín, el delicioso escritor de Monóvar. Este primer Azorín es un Azorín airado, digamos, es un Azorín vecino a las ideas anarquistas, no en el sentido de anarquistas de acción, no, el anarquismo de Azorín es un anarquismo conservador, hay un anarquismo Tory, ¿no? El que es hostil al Estado, pero puede ser ahora lo que llamamos un neoliberal, no es un anarquismo, ya digo, revolucionario. Y dice Azorín, es el maestro. Azorín es un diálogo, la novela, entre Antonio Azorín, que es el personaje, luego Azorín adoptará el nom de plume, el seudónimo de Azorín, y su maestro Juste. Juste dice la novela, lo que da la medida de un artista es su sentimiento de la naturaleza, del paisaje. Para mí, el paisaje es el grado más alto del arte literario, y bien que lo cultivará. Y qué pocos llegan a él. Mira este libro. Lo he escogido porque a su autor se le ha elogiado como un soberbio descripcionista. Y ahora verás, prácticamente en esta lección de técnica literaria, cuáles son los subterfugios y tranquillos de que te hablaba antes. Y siguen varios párrafos largos, se refiere a la novela de Blasco, los párrafos son de la novela Entre naranjos. Juste, el maestro que alecciona a Azorín, concluye: no hay nada plástico en esa página, ninguno de esos pequeños detalles sugestivos, suscitadores de todo un estado de conciencia, ninguno de esos detalles que dan ellos solos la sensación total y que solo se hallan instintivamente por el instinto artístico, no con el trabajo, ni con la lectura de los maestros, con nada. Y como remate, digamos, el maestro Juste coge de la estantería otros libros que son el Arcipreste, los libros del Arcipreste, de la Celestina, los clásicos famosos de Cervantes, oponiéndolos al escritor valencianos. Juste calló y en el silencio del crepúsculo sonaba el ruido monótono de la lluvia. Ahí acaba el párrafo. La verdad es que esto, ya digo, es el característico del primer Azorín. Luego, posteriormente, Azorín fue un hombre enormemente acomodaticio, por llamarlo de una manera. Azorín fue hombre de todos los regímenes políticos y de todos los gobiernos. Fue, pasado este anarquismo de su juventud, fue maurista y elegido diputado, además. Y más que maurista, fue ciervista, seguidor de Juan de la Cierva, el cacique murciano,
que era, digamos, el ala dura del Partido Conservador. Fue moderadamente, fue partidario de Primo de Rivera. Durante la Segunda República sacó la vena de republicano federal. Decía Pedro Salinas en una carta: ha puesto un altarcillo laico a Pi Margall. Y luego fue franquista, fue gubernamental, pero fue siempre, aparte de su valor extraordinario como escritor, es un maestro en literatura. Fue un crítico muy benevolente, ¿no? Este es digamos que es extraño en la trayectoria de Azorín, arremetida contra Blasco, excesivamente y tan acomodaticio como fue en política, digamos. Tenemos entonces, vista este párrafo de Azorín, dos estéticas enfrentadas. Aunque cuando habla de tranquillos también los usaba él, ¿no? Azorín. Subterfugios y tranquillos es el párrafo corto, ese párrafo tartamudo, ¿no? Que se achacaba a Azorín. Tranquillos y subterfugios los emplean todos los escritores. Pero bien, tenemos otra estética distinta al naturalismo, de traza antirretórica, con un sentido peculiar, obsesivo del tiempo, esa lucecita del tren que pasa, ¿no? El tiempo, siempre la tuvo Azorín. Atenta a las cosas triviales, como se refiere en el texto. Ortega y Gasset le dedicó en El Espectador un ensayo memorable que se titulaba Azorín, primores de lo vulgar, ¿no? Un ensayo elogioso. Un estilo que, por cierto, ya digo yo, tiene sus tranquillos también, sus subterfugios, como es inevitable. Un estilo que, según mi parecer, no puede asimilarse del todo al llamado o al preciosismo del llamado modernismo, ni por los temas, y uno de los grandes temas de Azorín es, digamos, la preocupación por España, o dicho en plata, el nacionalismo español, fundado en el castellanismo y fundado en un mito de Castilla y en el paisaje, y la búsqueda porfiada, digamos, de su carácter esencial. Y digo esto, separarle del modernismo, por ejemplo, del modernismo para que sería Valle Inclán, ¿no? Que no es, habitualmente se pone. Yo creo que el 98 tiene una consistencia propia que no cabe disolver en el modernismo genérico, en el modernismo europeo, cosa que tiene obsesionado al crítico aragonés José Carlos Mainer, que hace años que inició una campaña contra la denominación Generación del 98, una campaña que contrasta por otra parte con la aceptación acrítica de la denominación Generación del 27, que ahora quieren celebrar su aniversario. Una generación que yo creo que no existe. Sería más correcto decir generación o promoción de la República y no acudir a un acontecimiento trivial como fue la reunión del Ateneo de Sevilla, que lo que trataban de hacer, aparte de celebrar a Góngora, era celebrar una juerga flamenca financiada por un torero. Bien, la crítica de Azorín es comprensible, digamos. Es casi una ley de la literatura, casi una ley, el que una nueva generación trate de asentar su personalidad criticando y descalificando a la anterior. Esto es normal, tratando de desplazarla el lugar que ocupa en el elenco de los valores literarios, y más en España. En España, digamos que el mercado literario es reducido, el público lector es pequeño, las tiradas de los libros son cortas, y todavía hoy. Eso que Pierre Bourdieu, el sociólogo francés, llama el campo literario, el champ littéraire, que es casi un campo de batalla, ¿no? Ese campo de batalla se acentúa notablemente en España. Y es curioso, dentro ya del modernismo, me he referido a Valle Inclán, es curioso la enemistad porfiada que Valle Inclán dedicó a Blasco a lo largo de su vida, y una enemistad incluso póstuma, más allá de la muerte. Valle Inclán
es un literato genial, eximio, ¿no? Aquello de... pero mala persona. Valle Inclán es mala persona. Y su relación con Blasco es una de las manifestaciones. Valle Inclán coincidió con Blasco Ibáñez en el viaje a Argentina, el primer viaje a Argentina que hizo Blasco, que fue un viaje de Blasco apoteósico. Si las fotos que se conservan de ese viaje es Blasco Ibáñez asomado en el Hotel España, en la Avenida de Mayo, dirigiéndose a un público innumerable, y los que le esperaban en los muelles. Las conferencias estaban sobradas de público, y ahí es donde tuvo la idea Blasco un poco de oye, si esto me ha ido tan bien, si este viaje simplemente de conferencista he tenido quizá pueda tener éxito y fortuna, y le vino la idea de hacerse colonizador, ¿no? Y ahí no acertó. Es curioso las cartas que envía, y Blasco Valle Inclán fue con una compañía teatral y coincidieron las cartas que mandan, por ejemplo, a Zorín, están llenas de descalificaciones y de insistir en el caso ese. Por cierto, les voy a contar una vez, Blasco Ibáñez habla desde el Hotel España, que es una esquina de la Avenida de Mayo. En ese mismo hotel estuvo alojado Ortega y Gasset en el viaje que hizo en el año 14, me parece, 14-15, que hizo a Buenos Aires. Yo una de las veces que fui a Buenos Aires a ver el viaje, a seguir en la prensa el viaje de Blasco, digo, voy a alojarme en el Hotel España. Y entonces fui al Hotel España y para mi sorpresa era, en esa calle era un sitio inmundo, ¿no? Era un sitio que olía a comida, y es que claro, no era el mismo sitio, me confundí. El Hotel España está en la esquina y este Hotel España otro está más adelante, me confundí y me equivoqué. Y ahora ese Hotel España es una excelente bodega, se pueden comprar buenos vinos argentinos que merecen la pena. Pero bueno, aparte de ese error, insiste Azorín en contar a Zorín, Valle Inclán, en contarle a Zorín el desastre que están siendo las conferencias de Blasco Ibáñez, pero para desastre, digamos, las suyas, porque no tenía casi público. Fue atendido Valle Inclán por el círculo legitimista, es decir, por los carlistas locales, digamos. Entonces el fiasco fue el suyo. Por desgracia, el gallego no tenía dotes oratorias, hablaba con voz cavernosa, apagada, y parecía que las palabras se le enredaban entre la barba y el bigote, poblado, o que venía de muy hondo, de ultratumba quizá. Valle empleaba además el recurso del conferenciante inseguro, y aprendía de memoria el texto, y al hablar la oración sonaba como un recitado, con muy poca inflexión en la voz. O sea, era un desastre completo. Estilista, ya digo, estilista extraordinario, ¿no? Es fantástico leer, no solo sus comedias bárbaras, a mí me encanta el ciclo de la guerra carlista, creo que es soberbio, ¿no? Soberbio. Como escritor es inigualable, ¿no? Quizá al valorar a los escritores debemos prescindir un poco de su personalidad y de su filiación política. A veces los mezclamos de manera indebida, ¿no? Hay que valorar a los escritores, creo yo, en mi opinión, por lo que escriben, ¿no? Por si son buenos o malos escritores, no por si son de izquierdas, de derechas, o si son buenas o malas personas, ¿no? Estilista extraordinario, recitador de sus obras brillante, aunque en pequeños círculos, cuando habla en público menguaba de talla. Y dice el Heraldo, el periódico español, habla en público y decae, incluso se emplebellece. Ya digo, de las charlas de Valle se enteró muy poca gente. Aquí está la carta larga que le manda a Zorín, y pone verde además a un montón de autores, el colmo. Y es curioso que exalte a un pintor desconocido, a un tal Anselmo Miguel,
dice, pero nada les indignó tanto como mi afirmación de que Anselmo Miguel, ¿usted sabe quién es Anselmo Miguel? Debe ser pintor. Dice de que Anselmo Miguel era el más grande de los pintores españoles, dice Valle, el más grande, y los ricachos no lo conocían, ni tenían obra de su pincel. El más grande Sorolla, que les había cobrado miles y miles de pesos, eso era verdad, que les había cobrado, pero es la arbitrariedad completa, ¿no? Le siguió, digamos, incluso durante la Gran Guerra, ambos, Blasco Ibáñez y Valle, con el grueso, digamos, de los intelectuales españoles, durante la guerra del 14-18 tomó partido por los aliados. Hizo una visita al frente, Valle Inclán, es asombroso. Y escribió luego sus impresiones en los periódicos y luego en un libro. Al ser entrevistado por un periodista sobre la alerofilia, dice, lo malo es que coincide conmigo Blasco Ibáñez, ¿no? Bueno, ya tenemos aquí un primer factor de desvío, que es la incompatibilidad estética, la hostilidad de Azorín y de Valle al naturalismo y en particular a la estética de Émile Zola, una estética a la que Blasco permaneció fiel a lo largo de buena parte de su vida. El otro desvío, ya digo, ya tenemos uno, podría ser el político, un desvío de naturaleza política. Blasco fue toda su vida un republicano, tenía la república idealizada, bueno, creía que la república era una especie de palingenesia, ¿no? de elemento taumatúrgico, que liquidando a los curas y a los militares no. Muchas veces se dice que Blasco se opuso a la guerra y se habla del antimilitarismo. Eso es falso. Los republicanos en general tenían una visión del ejército. El más ejemplar sobre la posición republicana es Pérez Galdós. En Pérez Galdós está el ideario liberal decimonónico, liberal y republicano, está en Pérez Galdós. Si leen ustedes a Pérez Galdós tendrán un condensado de las ideas republicanas. Ven al ejército de Riego, al ejército de Prim, el ejército como portavoz del liberalismo, el ejército como liberador. Suenan los clarines y se disipan los fantasmas en la novela de Doña Perfecta, ¿no? Aparecen los liberales. Y Blasco tenía esa idea, no es antimilitarista. Si se oponía a la guerra no era por ser antimilitarista, que vayan todos, que vayan. En España existía un servicio militar en teoría universal, pero con redención a metálico. Es decir, si tú ponías una cantidad, iba un sustituto, y había incluso compañías de seguros donde se cotizaba para pagar al sustituto si te tocaba ir al servicio militar. Entonces, la posibilidad de que vayan todos, no solo los hijos de los pobres, esa es la posibilidad, no antimilitarista, todo lo contrario. Eso cambiará en el año 21 cuando venga el desastre de Anual en Marruecos, que empezarán a ir los hijos de clase media, los cuotas, empezarán a ir al ejército. Entonces, funcionaba así. Bien, digo que la segunda razón es política. Conservador, acendrado, conservador. Socialmente Blasco es un hombre conservador. Y ese conservadurismo, además, se irá acentuando con el tiempo y la fortuna. Patriota español, pero republicano. Siempre creyó que la República podía obrar el milagro de convertir a España en una nación libre de la roña clerical y de la nefasta influencia de los Borbones. Y Valle siguió fiel al tradicionalismo. Es un caso curioso de tradicionalista y nunca renunció a su que es apadrinado por Manuel Azaña, ¿no? Y le nombra, siempre rozó la bohemia, Valle Inclán, y le saca de pobre, nombrándole en la escuela, en la Academia Española en Roma. Mediados del siglo XX, esta antipatía se
se pondría una y otra vez de manifiesto, antipatía política, digamos, se pondría una y otra vez de manifiesto más adelante desde la izquierda marxista y nacionalista. Voy a desbordar un poco los límites temporales, no solo son los escritores de su tiempo, sino los posteriores. Y esta es una cultura dominada, la cultura, digamos, dominada por la izquierda ha sido una poderosa razón, y hay que confesarlo así, de la exclusión que ha sufrido Blasco Ibáñez del canon literario español, ¿no? Ocupa una posición secundaria en el canon literario. El mayor exponente de este enfoque en Valencia fue Joan Fuster, que le sonará el nombre, que le dedicó al autor de La Barraca una serie de 6 artículos en el semanario Destino, en 1967. Fuster cerraba en el sentido clásico, arremetía en firme contra la futilidad espantosa, literal, de pretender actas de concejal o de diputados a Cortes. Futilidad. Esa es la política, la política moderna, digamos, ¿no? Los artículos publicados en El Pueblo le provocaban al escritor de Sueca una sonrisa de indulgencia. Era algo burdo y elemental. De nada servían las imágenes todavía vivas entre los valencianos, la memoria del entusiasmo popular, ¿no? Cuando aparecía Blasco, incluso cuando se fue de Valencia, ¿no? La aparición de Blasco en el año 21, ¿no? La explosión de multitudes fervorosas, ¿no? Las imágenes del entierro de Blasco en el 33, la avenida del cadáver de Blasco. Político, dice Fuster, dice, como mucho estaba dispuesto a concederle el título de agitador, para concluir que Blasco nunca llegó a ver claro en la entraña de su pueblo. Literal, ¿no? No llegó a ver claro en la entraña de su pueblo, como seguramente había hecho él, claro. Es curioso, a mí Fuster me provoca una sensación, ya sé que tiene, en ciertos ámbitos valencianos, tiene una gran predicamento, digamos, todavía hoy. En la Universidad de Valencia existe una cátedra Joan Fuster, pero no existe una cátedra Blasco Ibáñez. Digamos que a mí me provoca, por ejemplo, leer Nosaltres, els valencians, es un texto de subido sectarismo, ¿no? Me parece un texto sectario, donde glosa el supuesto fracaso como pueblo de los valencianos, sentando una doctrina, una frontera tajante entre los miembros de habla catalana, los miembros de lo que llama comunidad natural, literal, y los extraños de castellana parla. Ya digo, me provoca, es un autor que me provoca desconcierto, porque es un ensayista fino y es un ensayista culto, por ejemplo, en el descrédito de la realidad, donde traza una perspectiva general del abandono del realismo en la pintura occidental, ¿no? Que es un ensayo muy aceptable, ¿no? Como viajero, pero como yo creo que pierde los papeles cuando habla de política. Fíjense, el hombre que es capaz de despachar a Miguel de Unamuno como algo así como a la Conchita Bautista de la cultura, un show esporádico y con el pelo de la dehesa, literal, ¿no? Y así hasta rematar con ese vergonzoso prólogo del 79, en el que califica a España como un invento de Menéndez Pelayo, un invento ideológico de Menéndez Pelayo, y distribuye en un bando a Unamuno, Ortega, Menéndez Pidal, Américo Castro, Sánchez Albornoz y Perico el de los Palotes, dice, y Perico el de los Palotes, mezclándolos con Jiménez Caballero, Antonio Tobar, Julián Marías, y juntando a políticos como Juan Negrín, con Calvo Sotelo y a Carrillo y González, tots uns i els mateixos, tots uns i els mateixos, unidos por ese común españolismo. Bueno, dejemos el caso de Fuster. Hay una tercera razón con la estética y la política, que es la envidia. Decía Fuster que no creía que la envidia influyera. No, yo creo que influye mucho la envidia. La envidia, esa pasión que Unamuno en su novela titulada Abel Sánchez decía,
esa íntima gangrena del alma española, ¿no? Esa íntima gangrena del alma española. A la vuelta de pocos años no solo se convirtió Blasco en el novelista español por encima de todos los demás, más conocido del público francés, y siempre conservó una crítica buena y aceptable, sino que consigue la fortuna. Ya saben ustedes el procedimiento de la fortuna sonríe a los que la persiguen, ¿no? Y Blasco fue un perseguidor constante, y lo hizo con las novelas, lo hizo con la empresa fallida de Argentina, lo hizo y de repente la fortuna le sonríe donde menos lo piensa. Cuando escribe Los 4 jinetes del Apocalipsis, es traducida y no le da importancia en la traducción a Estados Unidos, se convierte en un bestseller y aparece Hollywood, y ahí aparece naturalmente la fortuna, ¿no? La riqueza. Y claro, esta envidia es excitada por la faceta tartarinesca de Blasco Ibáñez, por la faceta extravertida o extrovertida y fanfarrona de Blasco Ibáñez. Claro, Blasco Ibáñez no solo se construye con escaso gusto, a mi juicio, el Palacio de Mentón, sino que blasona de Cadillac, dos cochazos, blasona de ganar mucho dinero con los artículos que escribe en el Cosmopolitan, blasona de nuevo rico, ¿no? Y eso, naturalmente, provoca que algunos escritores, bastantes escritores, del estilo de Pérez de Ayala, digo, bueno, ¿cómo este hombre devalúa la prosa de Blasco, gana la fortuna y yo no? Hay que seguir, por ejemplo, la biografía de personajes como Pérez de Ayala, que nunca salió de pobre hasta que al final llega a la República y dice, esta es la mía. Y de repente le nombran embajador en Londres y director del Museo del Prado a la vez. Y conserva esos cargos incluso que cambie el gobierno. Es decir, llega el segundo bienio y él sigue como si tal cosa, ¿no? Le cuesta renunciar a los privilegios que tanto le había costado. Entonces, hay un caso de envidia literaria muy clara en buena parte de los escritores. Hay otra razón, ya tenemos 3, ahora la cuarta razón de ese desvío de la crítica y de los escritores en torno a Blasco Ibáñez, y es, fíjense bien, el antimediterraneísmo, antivalencianismo, si quieren ustedes, o la costra de prejuicios en contra del levante español y de los valencianos en particular. Esto yo creo que sigue vigente, en cierto modo, sigue vigente. Ibáñez no era el único en tenerlos. Los defendía Unamuno, por ejemplo. Unamuno es uno de los hombres del 98 más próximo a Blasco Ibáñez. Hicieron una amistad sui generis, pero una amistad que se acendraó en el exilio de París durante la dictadura de Primo de Rivera. Dice Unamuno, dividía España en 2 vertientes. De un lado, los pueblos teatrales, externos, contentos y gozadores de la vida, como los franceses, ¿no? Dice, sensuales y, como él decía, espectaculosos, pueblos de artistas y de políticos. Y Pío Baroja sostenía ideas parecidas. Todo eso de los mítines, de las reuniones al aire libre, toda esa mandanga, dice Baroja, mandanga de la política, estaba bien para los pueblos del Mediterráneo, para los pueblos histriónicos. Todos confluyen en una visión negativa del levante español, un prejuicio muy resistente en el resto de España. Valencia parece ser una tierra de superficies brillantes, pero vacías, una región habitada por fenicios se suele decir. Yo que soy de Madrid, estas cosas me hacen mucha gracia, ¿no? Suerte representado por Sorolla. Ahora vemos un Sorolla consagrado y una exposición detrás de otra, pero la crítica... Sorolla tuvo éxito fuera, hizo dinero antes que Blasco, pero hizo dinero porque le compraban los franceses, los alemanes y los americanos, le compraban los cuadros, pero la crítica española fue muy hostil a Sorolla. La luz, afirma Valle, solo induce a errores y engaños. La luz nunca puede ser el elemento principal de la pintura. Claro, si
si exaltaba a ese pintor desconocido, no me extraña que opine así. Los personajes vallinclanescos lo proclaman hasta en el físico. El barón de Bonifaz, que aparece en Bim y Dueño, dice: bajo la albura del vendaje enconaba el verde veneno de los ojos, cargado de perfidia valenciana, dice Cabrera, el célebre guerrillero carlista, el tigre del Maestrazgo, aparece en bazo de espadas con ojos de gato, cautela de zorro, falacias de seminarista, ruines propósitos de valenciano. Ruines, aunque en realidad Cabrera había nacido en Tortosa, ¿no? Y por fin en Tinano Banderas, que es la novela de ambiente, digamos, americano, una de las primeras novelas de caudillos, tal, que ha sido la literatura americana. El barón de Benicarlés, se llama el barón de Tinano Banderas, el barón de Benicarlés, que es el embajador de España en esa imaginaria, la tierra caliente, ¿no?, de la novela. Decía, como se decía Valliclán, coronel general de la tierra caliente. Pues, en la imaginaria tierra de la novela, que tiene tierras en Alicante, es un travestido homosexual pasivo, cobarde y ladrón, que puede resumir la degeneración de los de su comarca. Es una visión que en aquella época podía pasar como raza o etnia valenciana, opuesta a la que encarnan las razas del norte. La del atractivo cara de plata, dice: la varonil hermosura del mancebo le parecía herencia de una raza noble y antigua, la del norte. Ese antiblasquismo solía ir pegado al antisorollismo, o sea, como amigos que eran y hermanos, se daba el tratamiento de hermanos. Ya digo que Sorolla hizo fortuna vendiendo a los extranjeros, no a los españoles. Y el pintor del 98 fue Darío de Rebollos, no fue precisamente Sorolla. Hay una anécdota de Sorolla cuando pinta a Unamuno, y le comenta a Sorolla a Unamuno, y fíjese que yo no veo por ninguna parte, he recorrido España pintando por todos los sitios y no veo yo ese sentimiento trágico de la vida por ningún lado. Dice: yo lo que veo en España es, y le hace el gesto es eso, no el sentimiento trágico de la vida. Pues bien, buena parte de la crítica, ya digo, contemporánea le fue hostil a Sorolla. Ya digo, era Darío de Rebollos, el pintor del 98, y Zuloaga, en cierto modo, ¿no? A los cuadros luminosos, decía Rebollos, eso que lo pinte Sorolla. Y Ortega y Gasset no dedicó ninguna mención al novelista español, a Blasco, y Sorolla, y eso que Sorolla le pintó, Sorolla le hizo un retrato curioso del Blasco del Ortega y Gasset joven, pero el cuadro que Ortega tenía en su casa, que no se desprendió de él, era un cuadro de Rebollos, era una visión del Vidasoa con el Jaizkibel al fondo. Bien, pero fíjense, en plena guerra civil, la revista Hora de España, que empezó a editarse en Valencia y luego en Barcelona, que es la revista Hora de España, es una curiosa revista, tiene una cierta dignidad literaria, que la edita, digamos, la joven generación, ¿no? Los Bergamines, la María Zambrano, y Hora de España es encabezada siempre, el primer artículo es un artículo de Machado, que van a recoger, está aquí en Rocafort, y van los jóvenes líderes van a recoger las cuartillas del Juan de Mairena, y las cuartillas de Juan de Mairena valen por toda la revista, ¿no? Es soberbia la prosa forística, digamos, de Machado. No solo es bueno como poeta, como prosista, es un gran escritor Machado. Pues hay un artículo dedicado al poeta Miguel Hernández, que colabora también en la revista, firmado por Ramón Gaya. Ramón Gaya es poeta y pintor, que luego es murciano. Luego acabaría exilado en México y en Italia. Volvería a España. Es un hombre discreto, no es una maravilla como prosista ni como pintor tampoco, pero es un hombre que se hace simpático, ¿no? Es discreto. Pues dice: la mayoría de los que escriben esta revista o son militantes del Partido Comunista, son compañeros de viaje, la mayoría.
Y dice Gaya tituló su artículo, un artículo de mayo del 37, como Divagaciones en torno a un poeta, Miguel Hernández. Y en él encontramos una severa reprimenda a la facilidad, la torrencialidad del poeta, la excesiva sensualidad que Gaya considera un rasgo típicamente levantino, tan relacionado con la voluptuosidad del paisaje. Gaya tenía una receta que era pertenecer del todo a la tierra natal, engolfarse en ella y así se sentiría alejado del sorollismo, del blascoibañismo, el soronismo y el blascoibañismo, del coloreo levantino, de su facilidad y exuberancia. De Sorolla y Blasco Ibáñez no debía esperarse ninguna obra medida, sino ese solo arranque demasiado elemental, ¿no? Ya tenemos otro elemento más, ese antilevantinismo, ¿no? Curioso y persistente en la mentalidad, como tópico español, ¿no? Yo recuerdo que mis amigos del Partido Socialista Valenciano recordaban una frase de Felipe González, que decía: no valencianicéis el problema, no valencianicéis, sí, no valencianicéis, no embrolléis, no liéis el problema, no lo valencianicéis. Bueno, no le faltaba razón a Felipe. La siguiente razón, ya van 5 de la Folla Blasco, es importante esta razón. Y reside en el antiburguesismo, en el hidalguismo, podríamos decir, en la feroz hostilidad a los valores mercantiles, al dinero, al comportamiento arreglado y a todo lo burgués, unido naturalmente a la defensa de valores y comportamientos que podríamos calificar de feudales. Fíjense bien, y esto lo ha visto muy bien este ensayista francés, que ustedes conocerán, Antoine Compagnon. Antoine Compagnon dedicó un libro a lo que llama les antimodernes, y dice: no hay prácticamente ningún escritor moderno, que no sea antimoderno. Es decir, es hostil, o aparentemente hostil, a los valores burgueses de la modernidad. Y esto no solo en los escritores franceses, sino en los escritores españoles se verifica de manera clara. Fernández Almagro, Eduardo Marquina, en Flandes se ha puesto el sol. Decía uno, la hostilidad al comerciante, ¿no? Y claro, Blasco, que escribió este artículo titulado El novelista como hombre de negocios, que no sé si el New York Times, Emilio me corregirá, pues este artículo es el novelista como hombre de negocios, ¿no? Naturalmente esto choca contra la mentalidad, mira, a ver si contra la mentalidad y a frente a esta hostilidad, el curioso Blasco trató de congeniar con sus colegas, y ustedes saben que cuando ya consigue un buen pasar económico, trata de crear una especie de premio Goncourt a la española, e invita a los escritores a que se incorporen a ese premio Goncourt, y escribe a Zorín, escribe varios, y a Zorín le escribe a Valle Inclán comunicándole esta voluntad de Blasco Ibáñez, y Valle Inclán acepta, ¿no? Le pilla en mal momento económico, querido Zorín, recibo tu carta, bien, eso es igual. Esa hostilidad, ya digo, de Valle le persiguió hasta después de muerto. Le hace una entrevista a Valle Inclán, es una encuesta que organiza el Heraldo de Madrid sobre el escritor desaparecido, y Valle responde en estos términos: ¿por qué me preguntan ustedes a mí? Yo no he leído nunca a Blasco Ibáñez. ¿Nunca? Nunca. Es decir, cuando el Liberal publicó en Folletín La Barraca, yo leí al pasar algunos fragmentos, nada, un poco, lo bastante para darme cuenta. ¿Y qué? No hablemos de eso. Es más, yo les diría a ustedes que Blasco no ha muerto,
¿Cómo? Sí, que es un reclamo, eso sí que lo hacía bien. El periódico se vio obligado a añadir que las opiniones del escritor gallego, o añadir las opiniones del escritor gallego por respeto a su personalidad, aunque le parecían impropias del momento. La conmemoración o las manifestaciones callejeras que tuvieron lugar en Valencia después de la muerte de Blasco eran las primeras manifestaciones, digamos, públicas de oposición a la dictadura que se habían producido en estos años. Hubo una polémica en la prensa con las dedicatorias que Valle denunció como una falsificación y se demostró que las dedicatorias a Blasco eran verdaderas. Fue una salida de tono inoportuna, pero su explicación, la explicación de Valle, tenía interés a efectos de lo que podríamos llamar una sociología literaria. La dedicatoria la había escrito, dice Valle, encontrándonos Manuelo Bueno y yo en una situación económica muy difícil, con la finalidad de sacarle alguna traducción al empresario de las letras, o por decirlo en sus propios términos, y mirando mis ayunos, se decidió engañar la vanidad del cómitere valenciano. El cómitere, ya saben ustedes, es el que en una galera azota a los remeros para que remen con más énfasis, ¿no? El cómitere valenciano. Bueno, Blasco Ibáñez y Valle Inclán, vidas escasamente paralelas, el rico y el pobre, el dandy y el desgarbado, el escritor torrencial y el rebuscado estilista, el burgués orondo y el escueto hidalgo, el hombre de negocios y el bohemio, el republicano contumaz y el tradicionalista, el literato de vida arreglada, disciplinada, que odiaba las tertulias y los cafés, y el hombre de luenga barba, que saltaba de la cama, su lugar de trabajo, a la tertulia, donde derrochaba tiempo e ingenio, convertido en gran figurón o en el gran figurón de la literatura española. Valle solía exhibir su figura extraña por la calle de Alcalá. Madrid era un sitio pequeño en aquellos años y todos se conocían, ¿no? Pasaba por la calle de Alcalá y decía, esto es señorial, hablar con la Z. Y al ver pasar a don Ramón, un niño le preguntó a su padre, ¿y ese quién es? El padre se quedó pensativo observando aquella figura de barba luenga y delgadez inverosímil. Pues es un señor que, pudiendo haber sido rey, quiso ser mendigo. Nada más. Muchas gracias, doctor Varela. Una visión completa del panorama literario español y mezclada con cuestiones ideológicas, la visión de cada uno de cómo es la realidad de la política y de la vida. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la conferencia. Yo estoy de acuerdo en una cosa contigo o con usted, que Valle Inclán era una mala persona, totalmente de acuerdo. Y si no, que se lo pregunten a su mujer, Josefina Blanco, se fue a Roma para no pagar el dinero que tenía, que fue la mujer, el primer divorcio que hubo en España. Pero estoy en desacuerdo con bastantes cosas, con lo de José Carlos Mayner y la Edad de Plata, la generación del 27. Evidentemente, José Carlos Mayner no tiene nada en contra, y nunca lo he dicho, de la generación del 98. De hecho, la generación del 98, hay muchos de los escritores del 98 que ni siquiera se reconocen en esa generación. Es una generación que se inventa Zorín y por supuesto, José Carlos Mayner lo que ha hecho ha sido además agrandar esa generación, agrandando en la poesía de Juan Ramón Jiménez, por ejemplo, y toda la influencia de esa generación que, desde luego, él no le llamó la Edad de Oro, porque el siglo de oro era otra cosa. Es decir, José Carlos Mayner no se le puede tachar de anti 98. Vamos, mi modesta opinión es así.
Y lo de Fuster tampoco estoy de acuerdo. O sea, Fuster se mojó de verdad, como hay que mojarse, como tú te has mojado ahora aquí en la conferencia. Y escribió un libro que se llama Contra Unamuno y los demás. Y dio su explicación. Y bueno, podrá ser discutida. Pero a mí la gente que se moja, como se mojó Fuster, olé. Olé porque estas cosas que se llevan arrastrando, y tú lo explicabas con Azorín. Azorín se mojó. ¿Cuándo se mojó Azorín? A Azorín no le interesaba mojarse mucho, porque le iba muy bien no mojándose. Los que se mojan, al final lo pasan mal. Pero, ¿qué vamos a hacerle? Felicitarte porque me han gustado muchos detalles de los que ha hecho, aunque estoy en contra de muchísimas cosas, a lo mejor estoy más a favor de lo que has hecho y me ha gustado muchísimo la estructura que le has dado a la conferencia. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ti. A mí es que me enfada un poco esa insistencia, pero... sí, es este. No la insistencia del crítico aragonés, como digo yo un poco, sino de su displicencia respecto a los que empleamos o nos gusta emplear el término 98, y que contrasta además con su aceptación del 27. Tiene un libro, hay una serie que creo que lanzó la editorial, creo que es Taurus, sobre un día en la historia de España. Y él hizo el libro sobre el 27, el día de la literatura, el 27, y ni siquiera dice quién es el inventor. El 27 lo inventó Dámaso Alonso, en un artículo que publicó en el año 48, creo recordar, en el año 48, es el que bautiza, y lo bautiza de refilón, además, no de manera definitiva, el 27 como generación literaria. Era complicado en el 48 hablar de la promoción de la República, de la generación de la República, complicado, y por eso se inventó lo del 27. Yo creo que es equivocado, porque, ya digo, es un azar, además. Siempre en una generación dirá Baroja, yo no pertenezco al 98, y en el 27 ocurrirá lo mismo. Bergamín dice, no, 27 no, promoción, ni siquiera dice generación, promoción de la República. Hay una entrevista a Jorge Guillén que dice, ji, con esa voz de pito que tenía Guillén, ji, generación del 27, pero si fuimos a Sevilla, allí de cualquier manera, a la juerga flamenca, o sea, que siempre hay... digamos, pero me parece que tiene más consistencia hablar del 98 porque es una fecha histórica. Es una gestión que se vincula con el desastre colonial, que fue un shock para España, y el 27 no fue ningún shock, al revés, en un momento de auge, ¿no? Si Primo de Rivera hubiera cesado en su dictadura en esos días, era cuando el vuelo del Plus Ultra había atravesado el Atlántico, cuando por fin se logra acabar con la pesadilla de Marruecos. Es un momento de auge para España, ¿no? O sea, y me parece mucho más conveniente asociarlo primero porque la mayoría de los hombres del llamado 27 tomaron partido por la República, la mayoría. Y acabaron en el exilio. Cernuda, Salinas, Guillén, Bergamín acabaron en el exilio. Y luego porque la obra de buena parte de ellos es posterior al 27, es más bien de los años 30, ¿no? Y fue Bergamín, además, uno de sus editores. ¿Y qué más? Chico, esto de Fuster es la eterna, pero ¿por qué tiene una cátedra Fuster y no tiene una cátedra Blasco Ibáñez? Que yo creo que la merece mucho más que Fuster. Y es que, de verdad, ese prólogo del 79 me produce vergüenza ajena. Vergüenza ajena. Eso de mezclar a churras y merines, es decir, que todos son españolistas, eso no es de recibo en un intelectual serio. A mí me parece que, y tengo amigos que trataron a Fuster y me lo describen como un personaje amable, culto, cortés,
pero en sus textos políticos me parece que da otra imagen. Yo creo que como ensayista vale mucho más. Y he puesto el ejemplo del Descrédit de la Realitat, vale mucho más. Y que pierde el tino cuando habla de política y sobre todo cuando habla de los países catalans y dice España es un invento de Menéndez Pelayo. Yo creo que los países catalans son un invento de Joan Fuster, y creo que con más razón que lo primero, ¿no? Pero es una opinión que vale lo que vale, o sea, poco. Gracias por tus observaciones. Muchas gracias por su intervención. Bueno, yo la verdad es que sí que me gustaría dar un dato simplemente, que luego incluso podemos buscarlo y mostrar la imagen, ¿no? Es una imagen que a mí me gusta mucho, que de hecho aquí tenemos fotografía. Se trata de la portada de Serrador de 1968, la portada de la revista Serrador. Serrador. Sí. Esto se amplifica y se oye mal. Bueno, pues me lo alejo ahí, de acuerdo. Perdón. Pues en esa portada, bueno, es un número monográfico que se dedica a los valencianos y me parece mágica porque ahí mismo está Blasco Ibáñez representado con una... ¿Sabéis cuál es? No sé si alguien la tiene en la cabeza, luego la podemos buscar, que está en internet, lo he buscado antes, y la podemos mostrar a todo el mundo. Sale Blasco Ibáñez y sale Joan Fuster, ambos, ¿no? Como dos grandes de la... Y también sale nuestro querido Manuel González Martí con una imagen de la Dama de Alch a su lado. Realmente evoca mucho lo que representa ser valenciano, ¿no? Un poco. Y bueno, son dos personajes que, nos guste o no, forman parte de nuestra historia, ¿no? Y ambos muy orgullosos de ser valencianos, creo yo. Entonces, bueno, también me gustaría destacar aquí, ya que ha salido el tema, que bueno, en 1967 también, como usted decía, que se celebró ese centenario, que aquí se inauguró la sala y tal, el profesor Alfons Cucó editó las narraciones valencianas de Blasco Ibáñez y bueno, creo que también tocaba un poco mencionarlo en relación a eso. Simplemente nada más. Bueno, Cucó le dedicó unos artículos a Blasco también. Tiene un librito, y yo creo que ha sido más o menos la posición de, vamos a expresarnos con claridad, del PSPB hasta ahora, acerca de Blasco. Y es que Blasco es un autor conservador, burgués y españolista, así, ¿no? Es lo que viene a decir Cucó, burgués y españolista. Yo es que no creo en los blancos y los negros, ¿no? No, pero Cucó sí. Cucó sí. Yo no sé, yo no soy orgulloso ni de ser madrileño, ni... pero, hombre, como madrileño sí me llama la atención esa visión del valenciano. Yo que vivo en Valencia, me llama la atención esa visión prejuiciosa del valenciano, ¿no? Nada. Muy bien. Muchas gracias.